Esto es La Entrevista con Raúl Valladares. Es inevitable que la situación política nacional, por nebulosa que aún se vea, muestra algunas evidencias de que los cambios político-constitucionales serán el aliciente que mejores expectativas dejan de cara al proceso electoral en ciernes. Vientos frescos que vienen de las acciones implementadas en el Registro Nacional de las Personas, desde donde se trabaja en un nuevo padrón electoral y una tarjeta de identidad separada de la acreditación electoral. Además, se conforma un neocircuito con el Tribunal Supremo Electoral y el Tribunal de Justicia Electoral como íconos renovados de lo que serán los próximos sufragios, como una muestra que acrecienta la transparencia y la confianza en los sufragios para cargos de elección popular del año 2021. Además, se acreditan más entes partidistas vistos aún y, a pesar de todo ese ánimo, con cierto recelo por el botín oportunista que significa el pago de la deuda electoral, que ponen en evidencia la dinámica que a esta altura del año subyace en el escenario político nacional. Al 3 de mayo anterior, el Tribunal Supremo Electoral recibió 11 solicitudes de inscripción de nuevos partidos políticos para los que se tendría que destinar 100 millones de lempiras más el pago de la deuda política. De aprobar el ente electoral, los 11 partidos en las elecciones del 2021 participarían 21 organizaciones partidistas. Otro colofón de deuda se lo puso el exsecretario del Registro Nacional de las Personas, Fernando Anduray, al afirmar que no se podrá dotar de una nueva tarjeta por carecer de 50 millones de dólares requeridos en dicho proceso de identificación. Ante esto, sectores de sociedad civil piden acelerar el paso y garantizar con fondos nacionales y extranjeros de que dicho contenido sea una realidad. Además, la falta de este documento será un pesado lastre para las elecciones de 2021. En mayo de 2018 se mencionaba a 4 nuevos partidos políticos que seguían tomando fuerza en el país mientras llenaban los requisitos de ley. Uno de los más aludidos hasta ese momento es el del ex candidato presidencial de la Alianza de Oposición contra la Dictadura, Salvador Narrala, autocalificado como un partido con elementos de izquierda y centro derecha. Asimismo, el Partido de Integración Social de Honduras País, creado por la exdirigente del Partido Nacional, Eva Fernández, quien se declaró contraria a la reelección presidencial. Una tercera fuerza política emergente es el Partido Nueva Ruta, liderado por el exdiputado de Libertad y Refundación, el periodista Edras Amado López. La entidad política que desde el año pasado busca acreditarse ante el órgano electoral es el Partido Liberación Democrática de Honduras, conducido por el exdirigente liberal de San Pedro Sula, Lempira Viana. Visto desde esos ángulos, el proceso de reformas políticas y de propuestas partidistas marcha con terca paciencia, en tanto la presión en las calles es una caldera social que se alimenta de problemas económicos, sociales y políticos, mientras la comunidad internacional practica la alquimia que busca hacer de la conflictividad cristalice avances políticos, sociales y económicos que beneficien a la colectividad hondureña. Buenos días, bienvenidos a la entrevista hoy miércoles 15 de mayo. Estamos listos para abordar el tema político del momento, la elección de los... Bueno, un decreto especial, un decreto especial, de acuerdo a lo que escuché al presidente del Congreso de la República hace un momento, firmado por Libertad y Refundación, por todos sus miembros en el Congreso, avala que David Matamoros Baxson, Eric Rodríguez y Saúl Escobar, actuales miembros, y Marco Ramiro Lobo, entiendo también, actuales miembros del Tribunal Supremo Electoral puedan permanecer en sus cargos mientras viene la nueva elección. Vamos a ver qué es lo que pasa. Voy a saludar primero a mis invitados de esta mañana, el diputado Nelson Márquez del Partido Nacional de Honduras. Nelson, bienvenido. Licenciado, mucho gusto. Y antes yo quisiera aprovechar unos segundos de su programa para saludar
a todos mis colegas agrónomos diseminados a nivel de todo el país, que hoy estamos celebrando el Día Nacional del Agrónomo de nuestro país, y muy especialmente a los colegas que se encuentran allá en la Universidad Nacional de Agricultura. Por allá está mi hermano Selvin también, a quien le mando un saludo, en el primer Congreso Internacional de Fisiología, Nutrición y Protección Vegetal. Así que al brazo fuerte que alimenta Honduras, los agrónomos de Honduras, muchas felicidades en este día. Bien, nos sumamos. Felicidades a todos los agrónomos del país. Don Fernando Anduray, el abogado Anduray y dirigente del Partido Nacional de Honduras. Fernando, bienvenido. Gracias, Raúl. Buenos días. Es realmente un honor estar nuevamente aquí en el programa. Siempre en las manos del Señor, ya nos pusimos en las manos de Dios en un gran día. Que Dios bendiga al pueblo hondureño y a orar mucho, que Dios tiene grandes cosas para cada uno el día de hoy. Don Gilberto Ríos, dirigente del Partido Libertad y Refundación. Bienvenido, Gilberto. Buenos días, Raúl. Buenos días a los panelistas que nos acompañan. Muy agradado estar aquí en un momento en el que el país se debate, ¿verdad?, en una aguda crisis política y social, ¿verdad?, consecuencia de este gobierno, de este régimen que lleva más de 10 años, cerca de 10 años, vamos a cumplir ahorita el 28 de junio, y que, bueno, ha sumido al país en una crisis de la que, bueno, vamos a ver hoy cómo arrojamos luces o por lo menos algunos criterios de cómo podemos salir de ahí, Raúl. Mi amigo y dirigente de Libre, Carlos Eduardo Reina. ¿Cómo estás, Carlos? Raúl, buenos días. Te acaba de mandar saludos otro buen amigo tuyo, Carlos Eduardo Reina Flores, mi hijo mayor. Buen amigo también. Que te tiene mucho cariño. Espero pues que este debate sea necesario en este momento para aclarar lo que está pasando políticamente en nuestro país, y también tenemos que ver, discutir y proponer soluciones no solo a la crisis política que se está en este momento desatando, sino también al problema energético. Ayer miré en tu noticiero una nota muy buena sobre el tema energético, que creo que es fundamental, porque hoy por hoy el pueblo hondureño está pagando las más altas tarifas de energía de su historia y padeciendo los cortes como que si estuviéramos en la crisis energética que hubo allá en el gobierno de mi tío Carlos Roberto Reina. Sí. Vamos a iniciar con lo que dice nuestro invitado, don Gilberto Ríos. Dice don Gilberto, el momento político que estamos viviendo en este momento, hoy es 15 de mayo del 2019. Ayer también traje a expresidente del Tribunal Supremo Electoral, me refería a Fernando Anduray, que creo que correctamente hace unos días mencionó de que sigue el debate por años ya de la nueva tarjeta de identidad y no pasa nada, de las reformas electorales y también de estos nombramientos en el Tribunal Supremo, en los nuevos tribunales electorales. Gilberto, ¿cuál es la situación política que vive Honduras en su concepto? Claramente para nosotros, como oposición, como dirigentes del Partido Libertad y Refundación, hay un agotamiento de la clase gobernante que se expresa en las contradicciones, bueno, de su propio partido en el gobierno, que se expresa en la imposibilidad de administrar la cosa pública con los altos niveles de corrupción que han tenido ya dos gobiernos nacionalistas, con la cooptación de todas las instituciones del Estado, o sea, el modelo del Estado de Derecho que surgió de la Revolución Francesa, la separación de los poderes y todo eso ya en Honduras pues no existe. Todo está controlado por una élite que tiene una expresión política en el Partido Nacional, con alianzas en sectores del Partido Liberal, y que pues está concentrado todo el poder en una sola persona, que es el presidente de facto, ¿no?, que tiene Honduras, el presidente ilegítimo, que es Juan Orlando Hernández, que además vinculó sistemáticamente al Estado de Honduras a sectores, al narcotráfico, hay que decirlo, a la empresa, ¿no?, del saqueo del Estado. Yo siempre he calificado este fenómeno del saqueo del Estado de Honduras como una industria. Es realmente una industria. Es materialmente imposible que un grupo aislado de personas pueda saquear con tanta facilidad tantas instituciones del Estado. Esto conlleva unos altos niveles de planificación. Y finalmente este agotamiento económico, político, que tiene una repercusión social, ha llevado a lo que mencioné al principio, un agotamiento. No podemos continuar con el gobierno actual. Vemos muy distante las elecciones del 2021.
Creemos que justamente con ¿Por qué muy distante, Gilberto? Porque la crisis no da para que el gobierno se mantenga hasta ese año y para que lleguemos a feliz término en un periodo electoral normal. O sea, si usted mira la crisis que se está dando en el sector salud, en el sector educación, como reflejo de los compromisos del gobierno con el Fondo Monetario Internacional, por las presiones que tienen de los organismos internacionales, francamente estamos cerca de un rompimiento, de un default, de que no se puedan pagar los salarios a los empleados públicos, y justamente por eso están viendo cómo despiden masivamente del sector salud y sector educación esos compromisos económicos, para librarse de esos compromisos económicos con el fondo. Recuerde que en los últimos 10 años Honduras se ha endeudado en más de 12.000 millones de dólares. Actualmente la deuda está llegando, según el Foro Social de la Deuda, a más de 16.000 millones de dólares. Estamos llegando a los 16.000 millones de dólares, lo que compromete el 50% del presupuesto general del Estado en pago del servicio de la deuda. Entonces es materialmente imposible también que el gobierno, con las condiciones actuales y con la forma de administración que tiene el Estado, pueda sostenerse. Esta crisis ya tiene su repercusión en temas sociales. Por supuesto, esto va a tener repercusión en temas políticos, además porque hay un desgaste muy fuerte del gobierno y del partido en el poder, y hay una conciencia popular que se ha ido elevando, ¿verdad? De tal manera que, bueno, ahora tenemos una movilización permanente en el país que está siendo apoyada por las grandes masas, que eso no lo habíamos tenido en los últimos años, pero la desesperación, digamos, del pueblo hondureño por ver cambios nos ha llevado a este nivel y a este momento. Y queremos decirle al pueblo, hace falta más lucha social, hace falta más denuncia de lo que está pasando en el país para que podamos superar este momento que estamos enfrentando gracias a la mala administración y a los altísimos niveles de corrupción que tiene primero el equipo, ¿no?, de Juan Orlando Hernández, pero también todos los demás poderes del Estado que están coludidos con estas mafias. Ante esta visión que presenta don Gilberto Ríos, don Fernando Anduray, ¿cuál es la respuesta? Bueno, Raúl, yo creo que el panorama está claro aquí. Cuando se confiesa que ven muy largas las elecciones, es la confesión de la incapacidad organizacional, estructural y organizativa de la oposición política de poder definir liderazgos con posibilidades de llegar a las elecciones, a tratar de ganar esas elecciones. La oposición política ha tenido que tomar una decisión en estos días, y esa es la de tratar de votar el gobierno de la República, porque por la vía de las elecciones no tienen ninguna posibilidad de que el pueblo hondureño los apoye. Es decir, son incapaces los del líder. Claro, dígame con qué liderazgo van a ganar. Dígame, en más de un año de gobierno, ya año y medio, a 2 años, 8 meses más o menos de las próximas elecciones, ¿cuál es el liderazgo que inspira en Libre, por ejemplo, una candidatura presidencial? ¿Cuál es el liderazgo en el Partido Liberal que inspira una candidatura presidencial? ¿Qué otro partido tiene un liderazgo así como surgió Carlos Flores, el mismo Mel Zelaya en su momento, cuando era liberal y era demócrata, el de Carlos Roberto Reina, el tío de Carlos Eduardo, Callejas? Toda esa gente proyectaron con anticipación un liderazgo de proyección nacional, y el pueblo empezó a prepararse y los partidos a prepararse para ganar las elecciones. Sin embargo, en esta oportunidad, la oposición política viene de denunciar fraude, y ahora que tienen que consolidar liderazgos para ir a las próximas elecciones, no tienen esos liderazgos. La única alternativa que tienen de llegar al poder es la vía menos honrosa, la más oprobiosa, que es la de votar un gobierno para participar en una negociación política y acceder a cargos de gobierno a través de una negociación. Estos señores son enemigos de las consultas electorales al pueblo y están tratando de evitar a toda costa que en Honduras haya elecciones en el año 2020. El Partido Nacional, por su lado, tiene ya... Pero repítame, ¿están ellos tratando de evitar que hayan elecciones en Honduras en el 2020? Claro, esa es la aspiración, eso es lo que acaba de decir ahorita en este momento. Ya le bajó un año, era el 2021, sí, ahora el 2020 entonces, ya. En el 2021, en marzo del 2021. Yo creo que no estaba cediendo ya un año. Entonces, el asunto es
que la plataforma de lucha que ellos han programado y están ejecutando es votar a Juan Orlando en este momento. Mientras la institucionalidad del Estado se está protegiendo y se está fortaleciendo en campos como el de la lucha contra la corrupción, tenemos a FESIC y a la MASI trabajando fuerte en eso. Mientras las instituciones judiciales del país se fortalecen para hacer justicia en Honduras, mientras el tema de la seguridad no afloja y sigue caminando fuertemente para tratar de reducir los niveles de inseguridad en el país, mientras se hacen esfuerzos serios para remodelar el modelo de desarrollo agrícola del país, mientras asociaciones de la sociedad civil como ASJ, por ejemplo, el día de ayer, planteaba en su informe una cantidad de logros y de avances impresionantes en materia de control institucional en varias instituciones, como el propio Ministerio de Educación, el Ministerio de Seguridad, en INSEP, en los órganos de control del Estado, de los órganos auditores del Estado. Mientras eso se da, estos señores están en las calles diciendo fuera Jo y manipulando al colegio médico, manipulando a los profesores ahora que les dan lo que piden y después no quieren nada. El tema es que hay una estrategia confrontativa enorme en el país desarrollada por la oposición política que no está pensando en elecciones. Y en el Congreso Nacional, en donde se está desarrollando en este momento un trabajo fuerte para darle una nueva institucionalidad jurídica electoral al país, ahí ellos saben lo que está sucediendo, saben lo que se está discutiendo, saben lo que viene en la nueva ley, pero ahora están agarrando el caballito de batalla que, como no se elige al nuevo Consejo Nacional Electoral, entonces hay que votar a Juan Orlando y hay que entrar en la insurrección legislativa. Están en modo insurrección, mientras nosotros estamos en modo institucional electoral. Esa es la diferencia. Nosotros estamos fortaleciendo la institucionalidad del país, tratando de darle paz y tranquilidad a Honduras, y ellos, por su falta de capacidad electoral, lo repito, no tienen capacidad de ganar las próximas elecciones. El pueblo hondureño no los ve como la opción a libre para ganar las próximas elecciones después de toda la cantidad de actos de violencia, de insultos y de confrontación que han generado. Eso es libre. Para el pueblo hondureño eso es libre. Confrontación, problemas, odios, todo es destrucción. No construyen nada, absolutamente nada. Lo único que están provocando es la confrontación del pueblo hondureño y esas no son las mejores cartas de un partido político para llegar a una elección en el 2021. Por eso los vamos a ver hablando constantemente todo el resto de este año, y el año pasado también hicieron lo mismo. Hablar de fuera Jo, votar a Jo, ya se va Juan Orlando, ya viene en la lista la ley Magnitsky, vienen acontecimientos extraordinarios, Juan Orlando que con Tony Hernández que es narcotraficante, hablan de cualquier cantidad de sandeces que el pueblo hondureño ya no les cree. Por eso lo que les queda es insurrección de calles. Escucha los discursos de Mel, Raúl, usted que es amigo personalísimo, casi íntimo de Mel Zelaya. Muy amigo de él. Tengo mucho aprecio, cariño y respeto. Escuche los discursos de él. Todo es confrontación, insurrección. Mel no quiere nada. Mel quiere que el gobierno se acabe y punto. No están pensando en construir la paz del país y en prepararse para ir a elecciones. Por una sencilla razón. No tienen un líder que los pueda inspirar para poder llegar con éxito a las elecciones del 2021. Eso es lo que está pasando en el país. ¿Están atentando contra la democracia estos señores? Por supuesto que sí. ¿Y qué cree que proponen en este momento con esa insurrección? ¿Votar a Juan Orlando? ¿Para qué? ¿Van a dejar que otro nacionalista esté en el poder? No, lo que quieren es negociar y ver cómo llegan al poder inmediatamente. Y eso es indecoroso realmente. Me parece que es una vía muy deshonrosa tratar de llegar, bueno, pero esa es la izquierda, no se le puede pedir otra cosa. En todas partes del mundo siempre trataron de llegar a través de procesos revolucionarios y no por elecciones. Don Carlos Eduardo y luego don Nelson Márquez. Realmente no.
Es que escuchar a Anduray es realmente como leer un cuento. El Honduras de un drama, entre drama y comedia, porque yo no sé de qué país habla ni de qué partido se refiere. Tiene que ubicarse primero aquí, en esta realidad que han destruido ellos, que destruyeron con golpes de Estado, que él salió a defender la violencia contra un presidente que lo sacaron a tiros. Ese fue Fernando Anduray y su partido y la cúpula del Partido Liberal. Los fraudes electorales. Hemos ido a 2 procesos electorales, Raúl. Mira cómo es libre. Hemos ido a 2 procesos electorales sin tener ningún representante a lo interno del Tribunal Supremo Electoral, a esperar los resultados de los votos que ellos cuentan. Y la última vez fue tan contundente la victoria de la alianza que tuvieron que parar la contada por... ¿Cuántos días fueron? 15 días, por ahí, ¿verdad? Sí, más o menos. 640 caídas del sistema y salen con la brillante estrategia de decir que es que el Libre no tiene las actas. Como que si en alguna parte de la ley electoral dice que las elecciones las gana el que tiene las actas. No, señor, las gana el que tiene los votos. Y eso no lo quisieron contar. Y cuando abrieron algunos votos, todo el pueblo hondureño que te está viendo hoy, Fernando, vio los votos planchaditos, nítidos, recién salidos de la imprenta. No tenían el doblez que se le hace antes de introducirlo a la urna. Destruir la institucionalidad. Yo creo que nuevamente hay que ubicar a Fernando. ¿Cuál institucionalidad? Tengo la Constitución de la República en mi mano y dice que la reelección es prohibida. Y el presidente que nos gobierna hoy, ¿fue o no fue reelecto? Fue reelecto. A pesar de que la Constitución vigente dice que nadie se puede reelegir. Esa es la institucionalidad de ellos en su modalidad cachureca, que creen que la viveza es superior a las leyes y a la inteligencia del pueblo. ¿Por qué estamos en modo insurrección, como dice él? Porque esa Constitución que ellos no respetan, pero nosotros, a pesar de que la queremos cambiar, si la respetamos, tiene un artículo que es el artículo 3, que dice: nadie debe obediencia a un gobierno usurpador, ni a quienes asuman funciones o empleos públicos por la fuerza de las armas, o usando medios o procedimientos que quebranten o desconozcan esta Constitución. ¿Dice la Constitución que no hay reelección? Sí. ¿Hubo un presidente que se religió? Sí. Ellos violentaron la Constitución y al venir el delito de... Yo no te interrumpí. Al venir el delito que ellos cometieron de traición a la patria, violentando la Carta Magna, nace el derecho de la insurrección. Pero ahora, el tema de hoy, Raúl y audiencia que nos ve, es que siguen actuando de la misma forma. En enero fuimos al Congreso Nacional, todas las bancadas accedimos a hacer una reforma constitucional para que dejara de existir el actual Tribunal Supremo Electoral y se creara en sustitución de ellos 2 nuevas instituciones. Un Consejo Nacional Electoral que se encargará de la administración de los procesos electorales y un Tribunal de Justicia Electoral que hará precisamente lo que dice su nombre. Será donde se presentarán las querellas, todas las quejas sobre los resultados electorales. Eso fue en enero de este año. No fue cuando gobernaba Mel, ni mucho antes. Fue este año bajo la presidencia del doctor Mauricio Oliva en el Congreso Nacional, que en ese momento dio gestos positivos para la sociedad hondureña. Y que hoy lamentablemente vemos que están continuando lo que iniciaron cuando nombraron este Tribunal Supremo Electoral. Recuerde, pueblo hondureño, lo nombraron en enero, el 20 de enero del 2014, 6 meses antes de que terminara el periodo de los que estaban dirigiendo el tribunal anterior. Lo nombraron ilegalmente para evitar que tanto Libre como el PAC, que habían sacado un importante número de diputados en las elecciones del 2013, pudieran participar en esa elección. Corrieron a matacaballo entre cachurecos y liberales a nombrar este tribunal.
Y ahora que el día de ayer, 14 de mayo, venció el periodo por el que fueron nombrados en aquel momento, ahora están queriendo dilatar el nombramiento de una nueva autoridad en el marco de estas dos nuevas instituciones. ¿Por qué, pueblo hondureño? Porque cuando se trata de que Libre participe en los organismos electorales y así poder velar los intereses de nuestro partido a lo interno de estas instituciones, poder verla contada, poder participar cuando se monte el sistema de cómputo que lleva el recuento de los votos, empiezan a poner pero no, es que no, ahorita no, mejor en 4 meses. Por la víspera se sabe cómo es la fiesta. Ya vimos lo que han hecho y ya sabemos qué es lo que quieren hacer. Porque saben algo, que es lo opuesto a lo que dice Fernando. Libre arrasa en unas elecciones si tiene igualdad de condiciones en el Tribunal Supremo Electoral. Por eso no lo dan. Si Libre estuviera débil, como dice Fernando, nos darían 2 magistrados y nos ganan en las urnas transparentemente. Pero es mentira. Y ellos saben que es mentira. Y ellos saben que su partido está completamente desprestigiado. Ellos saben que su gobierno está completamente desprestigiado. Pero ¿sabes qué? ¿Sabes quién creo que está hoy sonriendo ante esto? Los aspirantes presidenciales del Partido Nacional. Sí. Que ven que Mauricio Oliva con esto va a quedar mal. Lo que levantó cuando consiguió consensos, hoy puede perderlo. Ha de estar con una sonrisa Ricardo Álvarez, Reinaldo Sánchez y no sé quiénes otros más que aspiren a ese cargo. Aquí lo que ocupamos es respetar la ley, pueblo hondureño. Ya el Tribunal Supremo Electoral no existe en la Constitución de la República y estos señores deben determinar hoy sus cargos y el Congreso Nacional debe de hacer lo que le compete, que es nombrar las nuevas autoridades de las 2 instituciones que creó. Y cuando pedimos eso es que somos revoltosos, que queremos destruir la institucionalidad que ellos han destruido y no respetan. Diputado Nelson Márquez, ¿qué decir ante los serios señalamientos que hace tanto don Gilberto Ríos como Carlos Eduardo Reina? Primero, licenciado, yo quiero decirle que mi mayor respeto para cada uno de los panelistas, al abogado Fernando Anduray, que es un roble dentro del gran Partido Nacional, y por supuesto también a los 2 exponentes de Libertad y Refundación, porque tenemos que empezar en nuestro país por respetarnos los criterios, y eso es normal en democracia, así debe ser. Y al pueblo hondureño que nos está viendo allá en casa, que todos podamos entender que una vez que las cámaras aquí se apaguen, nos vamos a dar la mano, vamos a sonreír y nos vamos a ir tranquilos cada quien. No es que nos vamos a agarrar a sopapos allá afuera, eso no es así. Digo esto porque a veces podemos llegar a creer que es que aquí la diferencia de criterios nos puede llevar más allá. No, es normal, tiene que existir diferencia de criterios en democracia y yo creo que eso lo debemos respetar todos. Hay un proceso que se ha venido siguiendo para llegar hasta el momento en el que ahora estamos. El doctor Mauricio Oliva en el Congreso Nacional y las diferentes bancadas hemos tenido la posibilidad de discutir sobre este proceso. Justamente en el mes de enero de este año se dio un paso importantísimo, que fue el abrir la posibilidad de transformar el Tribunal Supremo Electoral en 2 órganos. ¿Por qué esto? Mire, en las elecciones pasadas, desde unos 10 meses antes de que se realizaran las elecciones, un sector de la oposición dijo que pasara lo que pasara, no iba a aceptar los resultados que se generaran en el proceso electoral por 2 razones principalmente. Una, que no confiaban en el Censo Nacional Electoral y presentaron sus argumentos, y la otra, que no confiaban en las atribuciones y en el proceder para estas atribuciones del Tribunal Supremo Electoral. En síntesis, bajo ese esquema, siendo esas las 2 principales premisas que movieron a la oposición, a un sector de la oposición, a que desde 10 meses antes cuestionaran el proceso y dijeran que pasara lo que pasara, no se iba a reconocer los resultados, yo sí veo con muy buenos ojos, y sé de mucho sector del pueblo hondureño que también ve con buenos ojos, el hecho de que se transformara el Tribunal Supremo Electoral en un Consejo Nacional Electoral y en un Tribunal de Justicia Electoral independiente del primero,
para poder dirimir cualquier caso que tuviera que ver con alguna duda que tuviera cualquier hondureño o hondureña sobre el proceso electoral. Pero también se nombró una comisión que intervino o que está interviniendo el Registro Nacional de las Personas, en donde logramos un acuerdo importante y se pudo demostrar al pueblo hondureño que cuando cedemos espacios, que cuando somos amplios en criterios, podemos llegar a acuerdos y logramos votaciones importantes en el Congreso. Ahora, también se aprobó en enero en el Congreso Nacional la reestructuración del Registro Nacional de las Personas para buscar emitir una nueva tarjeta de identidad y permitir también un nuevo censo nacional electoral que dé tranquilidad en estos dos puntos. Yo creo que estamos avanzando, porque en el mes de enero también, en el inicio de la actual legislatura, estos dos puntos fueron ratificados también por amplia mayoría. Esa misma mayoría que aprobó esas dos cosas que acabo de mencionar, también aprobó el artículo 3 de ese decreto, que es de conocimiento público, y ese artículo 3 establece, desde ese momento, oiga bien, en enero, los 112 diputados que votamos a favor dijimos que estábamos de acuerdo con el artículo 3, que establece que si para la fecha que establecen aquí los compañeros panelistas del 14 de mayo, en donde vacan de sus funciones los miembros del Tribunal Supremo Electoral, no se ha electo a los nuevos magistrados del Consejo Nacional Electoral, del Tribunal de Justicia Electoral, los actuales seguirán, pero ese es un artículo transitorio. Mire, yo creo que ningún político en nuestro país, ningún sector político en nuestro país puede aspirar a que nosotros lleguemos a las próximas elecciones, y lo digo yo como miembro de la bancada del Partido Nacional, a que lleguemos a las próximas elecciones sin haber electo a un Consejo Nacional Electoral, a un Tribunal de Justicia Electoral. Eso debe darse. Ahora, a mí me preocupa una situación. Hace algunos meses, justamente en este mismo canal de televisión, licenciado Raúl, yo mencionaba algo que me preocupaba, porque el presidente Oliva me nombró también, en un acto de muy buena voluntad, a miembros de todas las bancadas para formar parte de dos comisiones de dictamen en el Congreso Nacional. Una para la comisión de dictamen de la ley del Consejo Nacional Electoral y la otra para la comisión del dictamen del Tribunal de Justicia Electoral, pero también se nombró una comisión de dictamen para la nueva ley del Registro Nacional de las Personas o para algunas modificaciones a la ley del Registro Nacional de las Personas. Esta tercera cumplió y rápidamente salió y se hicieron las modificaciones y se aprobaron por amplia mayoría también en el Congreso y ya eso es ley. Pero cuando nos fuimos a la reunión, a la sesión de la ley de la comisión de dictamen del Consejo Nacional Electoral, los compañeros de Libertad y Refundación no se hicieron presentes. En una, en dos, en tres ocasiones. Después nosotros conocimos a lo interno del Congreso Nacional que había un desacuerdo al interior de la misma bancada sobre quiénes debían ser los representantes de Libertad y Refundación. O sea, de los 30 diputados que Libre tiene en la bancada, en su bancada en el Congreso Nacional, a lo interno de la misma bancada tenían dificultades para aceptar a quienes se habían nominado como representantes en esta comisión de dictamen, al punto que se tuvo que tomar la decisión de fusionar las dos comisiones en las que hemos venido trabajando, en las que se llegó al acuerdo que se formara un equipo técnico que ahora mismo está trabajando, en donde hay representantes técnicos del Partido Liberal, representantes técnicos del Partido Nacional, representantes técnicos de Libertad y Refundación, que están trabajando en apoyar a la comisión de dictamen en el Congreso Nacional, que al mismo tiempo están trabajando en coordinación con una misión especial de la Organización de Estados Americanos y que ha sido publicitada también porque estamos trabajando en ese tema. Ahora bien, en este momento, francamente, hasta donde yo veo, y probablemente aquí me pueden corregir, y si están listos, pues que den los nombres y no hay problema. Pero yo entiendo que ninguno de los partidos políticos en este momento tiene ya definido cuál va a ser su propuesta para la persona que le va a representar en el Consejo Nacional Electoral, o por lo menos no de los tres partidos mayoritarios, y la persona que le va a representar en el Tribunal de Justicia Electoral. Ahora, si ya están de acuerdo, aquí tampoco podemos desconocer, licenciado Raúl, que sí hay un partido político, y yo lo digo con mucho respeto, no quiero entrar en polémica en ese tema, pero hay un partido político al que necesitamos darle un poquito más de tiempo,
que es el Partido Liberal, porque no logran ponerse de acuerdo de quién va a nominar, si es la bancada o si es sus autoridades partidarias. Y repito, solo quiero llegar hasta ahí porque eso también merece el respeto para el doctor Mauricio Oliva, que le está dando un espacio. Nosotros como Partido Nacional, nuestro presidente del Comité Central del Partido Nacional, el licenciado Reinaldo Sánchez, y el presidente del Congreso Nacional, el doctor Mauricio Oliva, están trabajando de la mano, la autoridad partidaria y por supuesto nuestro mayor líder en el Congreso Nacional, a la par de nuestro jefe de bancada, el abogado Mario Pérez, están trabajando al unísono para hacer las propuestas. Hay que hacer las propuestas. El doctor Mauricio Oliva ha hecho el compromiso público y nosotros lo ratificamos. En los próximos días vamos a tener nosotros la posibilidad de que cada partido proponga y que elijamos, pero no llevemos al pueblo hondureño a un caos. Yo sí quiero decir algo, y aquí es un llamado importante que yo quiero hacer a todas las bancadas. Insurrección legislativa. Pero si cuando trabajamos en las comisiones casi no se presentan. Enfócame a los cuatro, por favor. La única comisión. ¿Cómo repites? Insurrección legislativa. Si cuando vamos a las comisiones no se presentan a trabajar. Los de Libre. La mayoría. Hay un grupo reducido de diputados de Libertad y Refundación que sí se presentan a las comisiones, pero la mayoría no se presentan. Fíjense que dicen, no nos dan la palabra, pero revise los videos. Los únicos que monopolizan el uso de la palabra en la bancada de Libertad y Refundación son 4 o 5 diputados. El resto ocasionalmente pide la palabra y se la dan. Pero yo digo esto con respeto, aunque le voy a ser franco, yo miro con mejores ojos el que digan vamos a entrar en una insurrección legislativa como la que están presentando y no como la que han hecho antes, en donde han agarrado a quebrar incluso cosas que le cuestan a los impuestos del pueblo hondureño, en donde empiezan a tirar sopapos y a tirar macanazos y a tirar insultos, a quebrar todo. Dentro de eso, por lo menos esta parte yo sí se la respeto y le digo, bueno, si esa es una forma de protestar, muy bien, protesten, pero seamos congruentes. Es un acuerdo al que todos llegamos en el Congreso Nacional de que vamos a hacer las propuestas, que vamos a elegir al Consejo Nacional Electoral, al Tribunal de Justicia Electoral, que lo vamos a hacer a través del procedimiento que nosotros mismos definamos en la ley del Consejo Nacional Electoral y en la ley del Tribunal de Justicia Electoral, y que lo vamos a hacer ordenado. Y también nos pusimos de acuerdo en que si para la fecha en que vacaran de sus cargos legalmente los miembros del Tribunal Supremo Electoral no estábamos aún de acuerdo, dejamos un artículo transitorio que establecía que los actuales miembros del Tribunal Supremo Electoral debían mantenerse en sus cargos. Mantengamos la palabra, solo mantengamos la palabra de lo que ya todos aprobamos, y ahí están los registros en el Congreso Nacional, y el pueblo hondureño lo vio a través de los diferentes canales de televisión, que todos nos pusimos de acuerdo. Hoy mantengamos la palabra. Eso es todo lo que pedimos. Bien, voy a hacer una pausa para luego entrar. Se emitió un comunicado por parte de Libertad y Refundación, esta insurrección legislativa. Los de Libre, también don Mel Zelaya hace unos señalamientos. Luego de que David Matamoros Baxon, Eric Rodríguez, Saúl Escobar y Marco Ramiro Lobo se mantienen como magistrados del Tribunal Supremo Electoral de acuerdo a un artículo transitorio dentro del decreto de transformación, que me decían ayer que la misma bancada de Libre estuvo totalmente de acuerdo con esto. Al volver vamos a hablar de ello. También el Consejo Nacional Electoral, Libertad y Refundación estaba postulando a la abogada Rixi Moncada, y para el Tribunal de Justicia la abogada Eduardo Enrique Reina García, que les contaba, se vendría de Bolivia para acá. Serían los representantes en el Consejo Nacional Electoral Rixi Moncada y en el Tribunal de Justicia Eduardo Enrique Reina García. Lo que pasa es que, entiendo yo, de acuerdo a los informes que tengo, de las más altas autoridades de estos tres partidos, es que Libre quiere que se nombre ya a sus representantes. El Partido Nacional quiere que se forme que se haga primero, se estructure la manera de cómo van a ser nombrados, y los liberales están esperando para nombrar a sus representantes tanto al Consejo Nacional Electoral como al Tribunal de Justicia. Bien, continuamos. Ubícame ahí el comunicado de las autoridades de Libertad y Refundación que emitieron, que está en insurrección legislativa. Flaco, vaya.
estar viendo ese teléfono, acércame eso. Por favor. Estar hablándole a la novia muy temprano. El Partido Libre y su bancada se declaran en insurrección televisiva. En insurrección. El Partido Libertad y Refundación Libre y la bancada legislativa al pueblo hondureño, a la comunidad internacional y a la militancia del partido en particular comunicamos. Primero, la bancada del Partido Nacional y del Partido Liberal pretenden prorrogar sin ninguna justificación el periodo de los magistrados del Tribunal Supremo Electoral responsables del fraude electoral porque fueron asesinados con bala militar y por orden de la dictadura decenas de jóvenes hondureños y continúan encarcelados injustamente Edwin Espinal y Raúl Alvarenga. 2. Rechazamos contundentemente la inminente violación de la Constitución que prepara el bipartidismo, prorrogando el periodo de los funestos personajes. 3. Nos declaramos en insurrección popular, retirándonos de los comicios y protestas enérgicamente en todas las sesiones del Congreso hasta que se cumpla con la Constitución que manda la creación del Consejo Nacional Electoral y el Tribunal de Justicia Electoral y el nombramiento de representantes, incluido el Registro Nacional de las Personas, donde Libre ya tiene representantes. 4. Llamamos a nuestras bases a organizarse a nivel nacional, mantenerse alerta al llamado que haremos en las próximas horas ante la nueva intentona de transgresión de la Constitución, la negación al derecho a la integración y a la prórroga ilegal del periodo de los actuales magistrados. El tiempo para condescender ha terminado. No negociamos ni negociaremos nunca, oigan bien, y los intereses de nuestro pueblo. Subilo para ver quién firmó. Unanimidad de la bancada legislativa, pero firma el coordinador general José Manuel Zelaya Rosales, el que manda en Libre. Ahí sí hay una dictadura, mira. Bien, voy. ¿Y qué dice Ahí Mel? sí hay una dictadura. A ver, Carlos Blanco, ¿qué dice Mel? Alerta ante la inminente violación de la Constitución de la República por el bipartidismo en dictadura para prorrogar el periodo de los fraudulentos magistrados del Tribunal Supremo Electoral. Libre y su bancada se declara en insurrección y paro legislativo. Aquí, autoridades del Partido Liberal me dice, esas no son cosas de los liberales sobre cuándo se nombra. Libre quiere ahora y el Partido Nacional quiere que aprueben la ley. La posición de nosotros los liberales, esperamos y actuaremos de la manera más correcta y como dice la Constitución de la República, me están informando las autoridades del Partido Liberal de Honduras. Que no están listos, hombre. ¿Cómo? Ahora vamos. Imagínate, Raúl, que hoy les diga Mauricio, vaya pues, elijamos. Solo para... El relajo con el Partido Liberal, no tienen a quién poner, hombre. ¿Qué dice Mauricio Oliva? No, ese es el 2. ¿Y el primero? Abajo. Abajo. 1, 3. Correr a nombrar a miembros de organismos electorales traerá nombramientos de dedo y no por idoneidad. Primero debe crearse la ley con los requisitos que deben cumplir los funcionarios y después elegir a los funcionarios. Libre quiere poner los bueyes delante de las carretas. Selección de nuevos funcionarios electorales debe ser auditada por todo el pueblo para hacer las cosas transparentes y en orden, dice el presidente del Congreso, Mauricio Oliva. Se pregunta, ¿se puede elegir nuevos funcionarios sin haber creado la ley? Sí, pero no es lo correcto. Organismos nacerán tuertos si se comete este error. No sé si tenés el tercero ahí, del doctor Oliva. Primero debe crearse la norma de selección de funcionarios para que el proceso satisfaga al pueblo hondureño. No hay que cometer los errores de siempre. No más selección de dedo en Honduras. Otros estarán acostumbrados a ponerle espuelas a todo. Yo no. Cuando dice espuelas, pensé en Mel que le gusta andar en caballo. Bueno, ya no, porque la columna está fregado. Pero, don Gilberto. Bueno, lo que ocurre en el Congreso Nacional es un reflejo de la incapacidad de gobernar. O sea, ya el Partido Nacional no puede lograr consenso. Están tratando de mantener sus viejas estructuras para continuar en el gobierno. Sin embargo, el agotamiento del que hablamos es profundo. Hoy, lastimosamente, en la mañana, o sea, no podemos hablar de política si no estamos hablando de realidad social permanentemente. Hoy en la mañana amanecimos con la masacre número 24 en el país. O sea, el fracaso en seguridad que tiene Honduras, el tema de la huelga de
de los maestros y la huelga de los médicos, que quiero aclarar aquí, no solo para el panel, sino también para el auditorio. Nosotros no tenemos nada que ver con el colegio médico, ahí Libre no tiene ninguna injerencia, ahí la doctora Figueroa, que no es de nuestro partido. ¿No están ustedes atrás de esa protesta? No, absolutamente. Enfóquenos un poquito, vaya, enfóquenos un poquito. Hay un amigo de ellos que siempre cuando hacen ese tipo de cosas les hace así. No, absolutamente. No, yo creo que es demasiado ya No, eso. absolutamente. Absolutamente. Ya estás Más- diciendo que eso ya para Figueroa no es libre. Bueno, Estamos, qué pena. No, qué no es pena. libre. Ella misma lo ha dicho. Y es más, y aclaramos, es una lucha absolutamente o lo hay falta gremial. que digan De que hecho, es en mi cachureca vida, la señora ahora. yo me he reunido con todos los sectores sociales. Con el único sector que nunca en mi vida me he reunido es con el colegio médico. Nunca ha habido una relación cercana, incluso han convocado a foros, yo no he podido asistir. Han habido compañeros del sector social que son de Libre, que han estado presentes, pero la autonomía del colegio médico, y lo quiero aclarar, ¿verdad? Porque se asevera que es Libre que está detrás de las protestas, y yo quiero sí decir más bien que quien está detrás de todas estas protestas es nada más y nada menos que el Partido Nacional. Él es el que ha generado la ¿Por crisis. qué es cachureca la presidencia del colegio médico? Porque la crisis la ha generado justamente el Partido Nacional, el gobierno. Entonces, qué nada que ver. Y barbaridad. con el caso de los maestros, nosotros tampoco tenemos relaciones con algunos dirigentes magisteriales, pero no ha sido incluso una reacción en las primeras 2 semanas, no fue una reacción de la dirigencia del magisterio, sino de sus bases, porque miraron peligrar sus trabajos, ¿verdad?, por la amenaza inminente que significa estos compromisos asumidos con el Fondo Monetario Internacional. Es decir que el Libre es el culpable de la crisis, es el que está usando al pueblo para que vaya a las calles, es el que está estructurando, es darnos un poder que realmente no tenemos, pero sí es una realidad que es latente en el país y que significa que es la respuesta, pues, al gobierno que está fracasando ya cuántos son más de 9 años, ¿no?, de gobierno del Partido Nacional. Entonces, ¿qué etapa estamos viviendo en Honduras? Desgraciada y lastimosamente, miremos la historia de América Latina. Cuando en Argentina, por ejemplo, se aplicó el corralito financiero para que con los fondos de la clase media ahorrante argentina se pudieran pagar los compromisos con el Fondo Monetario Internacional. ¿Qué fue lo que pasó en Ecuador? Que por cierto también fue una crisis financiera generada por los banqueros. ¿Qué fue lo que pasó en Bolivia? Aquellos primeros años de este siglo, fue que extremaron las medidas neoliberales, justamente lo que está pasando en Honduras. Si no, miremos los procesos de privatización, miremos los resultados que han tenido esos procesos de privatización, miremos lo que está pasando en el ENE, que a todos nos duele pagar mensualmente una factura altísima que está teniendo una pésima administración en el servicio de energía eléctrica en el país. Hay apagones, anoche hubo apagones también aquí en colonias de la capital, en La Ceiba no se ha podido solucionar el problema de los apagones, la gente está molesta en muchas ciudades de San Pedro Sula por la incapacidad de este sector privado al que se le han hecho increíbles concesiones. Tenemos una matriz energética que ha privatizado el 80% del consumo eléctrico nacional, está siendo servido por estas empresas. Se ha desmantelado, pues, la empresa nacional. Tenemos una crisis en salud, tenemos una crisis en educación más allá del tema salarial o del tema de los maestros. Todo esto es lo que están tratando de mantener, porque ese es el problema. El Partido Nacional necesita mantenerse en el gobierno porque fuera de él, bueno, van a ir presos un montón de sus dirigentes, los compromisos que tienen son demasiado altos y sin el poder no van a poder defender, sin el poder del Estado. Por eso, y también aquí hay que implicar a otro gran poder, y esto es más en el marco de la geopolítica, y es a los Estados Unidos. Recordamos a la Heidi Fulton respaldando el fraude electoral y vemos cómo, a pesar de la grave crisis del país, los Estados Unidos siguen respaldando al gobierno de Juan Orlando Hernández. Ya por lo menos, y eso es un avance en la conciencia de este pueblo, ya no se escuchan esas voces esperando justicia de los Estados Unidos. El pueblo está claro que los Estados Unidos respaldan la corrupción, respaldan la impunidad, respaldan los altos niveles de pobreza y miseria que hay en este país, con tal el país no caiga, y voy a poner comillas, en un gobierno de izquierda, que es también tema de debate ahora, que si vamos a dejar estos gobiernos neoliberales vamos a caer en un gobierno de izquierda. Yo quiero sugerir al auditorio que analicemos cuál es el verdadero problema del país: la falta de independencia,
los gobiernos que respaldan élites económicas, y eso no tiene nada que ver con la construcción del socialismo. Nosotros respaldamos la bandera del socialismo, creemos que debe garantizarse por parte del Estado los servicios de educación y salud pública. Un 51% de la juventud norteamericana en este momento, de los propios Estados Unidos, está a favor de construir un modelo socialista en Estados Unidos, porque en esos países desarrollados los altos costos de salud y educación comprometen la vida de generaciones completas. Y en Honduras también debe comenzarse a discutir la construcción de un modelo alternativo. Sin embargo, lo primero es que nosotros tenemos que ponernos de acuerdo como hondureños, son los niveles de independencia que tenemos que tener como país para tomar nuestras propias decisiones, y no con esta élite política que está respaldando siempre el modelo de acumulación capitalista para las grandes transnacionales y para una pequeña élite que no es nacional, por cierto, en el caso de Honduras no es una élite nacional, y que es el verdadero problema estructural que estamos enfrentando. Entonces, esto de los magistrados, de estos nuevos entes electorales que hay en el país, es la herramienta, el instrumento para mantenerse en el poder, para garantizar el fraude de las próximas elecciones, y el pueblo ya no aguanta más. Entonces, nosotros respaldamos la insurrección de nuestra bancada, respaldamos la insurrección del pueblo que está ahora mismo en las calles. Eso sí, la apoyamos porque están luchando por sus derechos, ¿verdad? No la controlamos, no la dirigimos, esos son gremios independientes, y esos son los claros síntomas de una crisis general donde hay ya en Honduras un desgobierno que difícilmente para mí va a llegar hasta el 2021 y va a mantener ese hilo democrático constitucional, ¿verdad?, que pretende mantener hasta esa fecha. Don Fernando, ¿no van a terminar el gobierno los nacionalistas entonces? No, pues estaba viendo aquí un video donde aparece Carlos Zelaya, el diputado Casaña, el diputado Sarmiento de Libre, en una asamblea del Colegio Médico, y al diputado Yavés Avillón discursando. Te lo voy a mandar, si no lo has puesto, te lo voy a mandar para... Ahí habían diputados del Partido Liberal también, ellos invitados a no, porque si usted está diciendo que Libre no tiene nada que ver con los médicos y con los maestros. No tiene nada que ver. Y aquí hay pruebas concretas. Yavés es médico. Y entonces, Carlos Zelaya también es médico. No, es jefe de bancada. Casaña también es médico. Sarmiento también es maestro. No es dirigente maestro. Pero era una asamblea de médicos ahí. No, era la asamblea convocada, era un foro si hay convocado. Ese es Fernando, era un foro convocado por el Colegio Médico para los sectores sociales y las bancadas de todos los partidos. Esas posiciones y esos testimonios que ustedes dan así tan descaradamente, tratando de manipular la opinión del pueblo, es lo que les evita poder tener capacidad electoral, hombre. Manipulan y mienten, manipulan y mienten, manipulan y mienten. ¿Está mintiendo? Por supuesto. Libre está coordinando directamente las acciones con los médicos y con los maestros. Van a la insurrección total. Parte de ir a la insurrección legislativa es crear el ambiente para ver cómo votan el gobierno. Yo he tenido por un hombre serio a Gilberto Ríos. ¿Está mintiendo? Sí, pero él está ejecutando su estrategia de Libre. Esa es parte de la estrategia. Nosotros no ocupamos mentir, no es que lo hace porque no sabe o porque quiere hacer daño. No, es que tiene una estrategia ya definida. ¿Te fijaste en cosas ahorita, por ejemplo, Raúl? Es la estrategia de la izquierda. Por ejemplo, claro, ¿qué dijo ahorita? Miren, y quiero aclarar que no es que queremos que si se van vamos a montar un gobierno de izquierda. No, debe ser un gobierno democrático. ¿A quién está el mensaje? ¿A la empresa privada? ¿A los sectores no izquierdistas? Claro. No, miren, si votamos a Juan Orlando, no se preocupen, que no vamos a montar un gobierno de izquierda. Claro, es que no se puede. Eso es lo que está haciendo, esa es la estrategia de ellos. Es que no se puede. Por eso reafirma estrictamente todo lo que yo dije al principio. Ellos están ejecutando un plan de votar al gobierno de la República porque no pueden construir una plataforma electoral. Tienen un partido electoralmente destruido. No tienen liderazgos sólidos con que ir a presentarse en el 2021 ante el pueblo para ir a elecciones. Si en la elección pasada tuvieron que traer importado a Narrala para ver qué podían hacer, hombre. Ellos, solo Libre, como Libre, no tiene capacidad de hacer nada. Anda buscando cómo envuelven el tamal a otros sectores, cómo mete al Partido Liberal, cómo mete al otro, porque ellos en sí como izquierda no tienen capacidad electoral, necesitan engañar a otra gente como la que pretendió engañar ahorita Gilberto Ríos diciendo, no se preocupen que si votamos a Juan Orlando no vamos a poner un gobierno de izquierda. Es que no se puede. Entonces, revisemos el testimonio, hoy en la noche se pasa este programa otra vez, revisen entre líneas todo el discurso de Gilberto y todo fue un discurso entonado
hacia una propuesta de establecer un nuevo orden votando a Juan Orlando Hernández, Sí. con ellos a la cabeza. Eso sí. Y todavía decir que lo que está sucediendo con los maestros y con los médicos, ellos no tienen nada que ver. Nada que ver. Pero sus dirigentes principales van a todas las asambleas y dictan líneas. Sus dirigentes preparan las estrategias, sus dirigentes preparan las líneas. Gilberto sabe perfectamente de qué estoy hablando, porque él es un estratega organizador de todas estas Y cosas. usted no va a estar en ¿verdad? la toma del colegio Y- de abogados Y hoy. viene ahora, y ahí ve el colegio de abogados también. Es que tienen todo Es que calculado. usted es abogado, le van a cobrar 400 Ahí lempiras está. más por Es correcto, colegiatura. pero Usted debería estar en esa toma. Pero ellos están Y no voy a tratando, decir que está libre detrás de usted. tratando de unir todos los puntos de descontento en el país para decir es una insurrección nacional. ¿Qué dice Mel en el comunicado? Insurrección total. Esa es la estrategia. Y no nos engañemos, hombre. Esa es la estrategia. Esa es la Vuelvan a leer el comunicado de Mel y vean ahí que dice insurrección total. Insurrección de médicos, insurrección de maestros, insurrección de abogados, insurrección de ingenieros, insurrección de Estudiantes, productores, de de estudiantes, todo. de estudiantes. En eso andan, y vienen los estudiantes Vienen los cuyo estudiantes. líder es Gilberto. Él es el que dirige y organiza a los estudiantes de la universidad que toman la universidad. Nada Entonces, ese es el tema. Por eso hablé yo de desestabilizar el país, porque no tienen capacidad electoral. Si ellos tuvieran un liderazgo que pudieran proyectar, lo andarían por todo el país ahorita, haciendo discursos políticos, organizando cuadros de base para elecciones y todo. Pero no, ahí probaron con Jorge Cáliz y le salió cachinflín. Ahora andan otros que ya metieron a Méndez también ahí, ¿verdad? En esa cosa, otros que van a quemar. Y están hablando de que al final, como no tienen otro, Aquí está este hombre, ¿ve? tendría que ser... No, yo no Aquí hay creo- varios líderes políticos. después de lo que vio Carlos Eduardo con este muchacho, No. ¿cómo se llama? Con Jorge Cali. Tenemos creo varios que- candidatos No creo nosotros. que Carlos se vaya a arruinar, Carlos Eduardo Reina se vaya a arriesgar a que lo quemen también. Man. Entonces, el tema es que no debemos caer en la estrategia. Miren, la izquierda es altamente predecible. Sus estrategias de lucha y sus mecanismos de trabajo son exactamente los mismos de toda la izquierda internacional en todos los tiempos, en todo el mundo. Engañar a la gente haciéndoles creer que no son izquierdistas, que son demócratas. Ahí tienen ahorita otra vez el sistema educativo entrando a huelgas. ¿Cuál es el resultado de haber vivido casi 30 años en huelga del sistema educativo nacional? La destrucción de los valores de la sociedad. Una juventud que está con enormes problemas. Falta de amor a la familia, falta de amor a la patria, falta de capacidad para trabajar, falta de autoestima, crecimiento de la violencia. Usted sabe bien a qué me refiero, Gilberto. Ustedes son especialistas en construir todo eso en el tiempo, lo van calculando hasta que pegan el zarpazo final. Mel cree que ya llegó el momento de la revolución y de votar a Juan Orlando. ¿Es ahora o nunca? Eso también creemos ¿Verdad? nosotros. Eso cree usted también. Sí, claro. Pero Y el entonces pueblo, la no le palabra. mientan al pueblo hondureño que están defendiendo la Constitución y la democracia, porque ustedes no son demócratas, son izquierdistas, son dictadores. Mel Zelaya es un dictador absoluto. Ahí está en ese comunicado. Él no es el jefe de la bancada. Estaba dirigiendo a la bancada y ni siquiera aparece en la foto ahí. Es el ni siquiera, coordinador del partido. Sí, pero ni siquiera aparecen los jefes de la bancada. O sea que Juan de Orlando Libre no ahí. dirige a su bancada. No, sí que Juan Orlando no dirige la bancada. ¿Dónde lo ha visto dirigiendo? Pues todo a la lo que bancada hace del la banca Congreso. del Partido Nacional. No, señor, la palabra. no se Sí. equivoque. Entonces, el asunto es que aquellos que nos decían que mirábamos comunistas hasta en sopa, Y en los sueños. ahí estaban. Ahí estaban, pero yo- recostaditos yo sí soy comunista. en la protección ambiental, Pero en los derechos humanos. Imagínate que los derechos humanos aquí en Honduras, todas las organizaciones de protección de derechos humanos. ¿Quieren saber ustedes dónde va a ser una manifestación de Libre? ¿Dónde una manifestación de la oposición? Apenas aparezcan los chalequitos caquis esos, ahí que van llegando, prepárense porque viene la manifestación. los derechos humanos en Honduras también son comunistas. Ellos son los que van a preparar y van a ver las manifestaciones. Ellos preparan, ellos participan en la preparación de eso. Ustedes hacen cosas y si no van a la preparación, los llaman, miren, vamos para tal lado y allá les manda. Entonces, Raúl, yo creo que el pueblo hondureño no debe dejarse sorprender. La paz y la tranquilidad pública
es prioritario. Estos dos caballeros las vidas de los hondureños. Estos dos caballeros que tengo a mi izquierda son ideólogos de protestas y todo lo que está ocurriendo. Es que es lo único que están trabajando. Pregúntenle si están convenciendo gente para que voten las próximas elecciones. No, pues si ya tenemos el poder, ya tenemos el poder, tenemos maestros, tenemos los abogados, tenemos los estudiantes, tenemos a los maestros, está equivocado. Tenemos a los derechos humanos. Ahí es donde está equivocado. Y hablan en nombre de la juventud de Honduras y no es cierto que tengan la juventud. Permítame, el Partido Nacional tiene la inmensa mayoría de la juventud. ¿Verdad que está grabando esto? Claro. Es de caso clínico, ya lo Fernando, porque la absoluta falta de coherencia en sus palabras, alejada de todos los hechos que sustentan la verdad, porque la verdad no la sustenta la voz mía, ni la de Gilberto, ni de la de Raúl, ni de la del diputado Márquez, y mucho menos la de Anduray. La sustentan los hechos. Los hechos ahí están, son tangibles. Ignore los hechos y chocará con ellos, porque son hechos. Usted, Fernando, fue entrenado en la universidad para defender los valores de la derecha. Sí. De la derecha recalcitrante que apostaba a desaparecer a todo aquel que se identificaba como enemigo del Estado. Cuando cuando dicen desaparecer, ¿a qué te refieres? No me refiero a que él desapareció a nadie. Me refiero a los conceptos que dieron vida en Honduras a la doctrina de seguridad nacional. Sí. Esa doctrina de seguridad nacional donde el enemigo era el enemigo ideológico. Todo aquel que estuviera reclamando cambios era un peligro, era un cáncer que había que extirpar porque si no se iba a propagar. Así lo formaron. Y recuerdo en la universidad cuántas veces no sacaron armas y se robaron las urnas. ¿Cuántas veces no hicieron semejantes cosas? Dice que pasa quejándose de que los de Libre pasan quebrando cosas. Para empezar, el pueblo cuando se indigna, cuando se encachimba, da manotazos como dio hace 2 semanas y puso en orden al Congreso Nacional. Pero yo recuerdo a Anduray quemando llantas y que casi queman el Tribunal Supremo Electoral para exigir que un extranjero fuera presidente de Honduras. Esas son las cosas que él defiende. También andaba haciendo un molote en el PANI porque quería que su esposa tuviera un trabajo ahí. Nosotros no andamos atrás de prebendas personales ni de chambas, estamos defendiendo valores del pueblo hondureño. Valores, nosotros no negamos lo que somos. Somos un partido revolucionario con una doctrina del socialismo democrático que solo puede construirse a través de la participación permanente del pueblo en la toma de decisiones. Es democracia. Los que no creen en la democracia son los que con vivezas, charlatanería, quieren siempre desviar la atención de los hechos de las cosas que ellos hacen. Por ejemplo, en enero se aprobó la creación de 2 nuevas instituciones y desapareció el Tribunal Supremo Electoral. ¿Sí o no, diputado? Así fue, ¿verdad? A partir de este mes de mayo. Bueno. Se crea un artículo transitorio por cualquier eventualidad, porque al desaparecer la institución del Tribunal Supremo Electoral y mientras se construían las nuevas instituciones, los magistrados debían quedarse en su cargo hasta que terminara su periodo, que terminó ayer. Y hoy, sin ninguna justificación, sin empacho, sin ningún respaldo jurídico, dicen que no hay que nombrarlos hoy, sino que otro día, porque hay que hacer las cosas bien, porque nosotros somos buenos, porque nosotros creemos en la democracia, porque nosotros respetamos la ley. Sí. Y no es cierto, los hechos dicen lo contrario. La ley no la respetan. No respetaron meter a la fuerza a un panameño para que fuera presidente de Honduras. Yo sí me opuse. Yo anduve marchando en contra de eso, porque Honduras es para los hondureños. No para panameños, ni para gringos, ni para venezolanos, ni para colombianos, ni para israelitas. Es para hondureños. Pero esa vocación malinchista propia de la derecha de este país, esa vocación de entregar todo a cambio de tener pequeños privilegios, de mantenerse en el poder, cueste lo que cueste, sea como sea, es la que practica este régimen. ¿O es que yo estoy mintiendo cuando vuelvo a repetir, usted que es diputado, Márquez, en la Constitución de la República vigente
prohíbe la reelección, sí o no. Sí está prohibida. Búsquela, pueblo hondureño, ahí está. ¿Y hubo reelección impuesta, sí o no? ¿Que nosotros nos quejábamos de que iba a haber fraude? Claro, porque sabíamos que iba a haber, porque no somos tontos, porque sabíamos que en el Registro Nacional de las Personas habían mantenido más de 200 a 400 mil personas ya fallecidas aptas para votar. Y lo reconoció el propio Registro Nacional de las Personas, donde mi amigo Fernando Anduray fungía como secretario general. Entonces, a los hechos, vámonos. Yo siempre repito la frase de Jesús: por sus hechos los conoceréis. El fraude electoral no es una invención de Libre. El pueblo hondureño fue testigo. ¿O es que no pagamos 1.500 millones de lempiras los hondureños para que nos dieran resultados en 2 horas? ¿Y qué pasó? Cuando vieron los resultados que eran adversos, votaron el sistema. Estuvimos 15 días en ascuas y cuando volvió el sistema, milagro, el voto rural salvó al Partido Nacional. ¿Sabe, pueblo hondureño, que en el departamento del Empira votó el 96% de los inscritos en el censo? ¿Sabía eso? No es cierto. Ana, mire, yo le voy a dar una sugerencia, respetuoso diputado. Lea los resultados, analice. Exactamente, lo hemos hecho y no es Entonces, cierto. permítame. La elección más votada de la historia reciente hondureña, en este, digamos, periodo electoral del 82 hasta la fecha, fue la de Soso Córdoba. Votó el 82% del pueblo hondureño. Pero ahora, milagrosamente, en la Empira, las zonas más pobres del país y de donde la migración hacia el norte ha sido mayor, puesto que ahí es donde hay más miseria y más pobreza, votó casi el 100% de los que viven ahí, supuestamente. No tiene sustento lo que ustedes han argumentado. La viveza, la maña, la trampa constante, la diatriba, los excesos, los gritos, las mentiras, tienen límite. Lo dijo hace muchos años un gran hombre: puedes engañar a un pueblo entero por un poco tiempo, pero no puedes engañar todo el tiempo a un pueblo entero. Y el pueblo hondureño ya sabe lo que es este gobierno, ya sabe lo que es este sistema. Y quiero terminar diciendo, miren, compañeros hondureños, amigas y amigos, ¿por qué es tan importante este asunto electoral hoy? Porque de esto depende la transparencia del próximo proceso electoral. Y la política, como yo sé que hay una gran campaña de grandes sectores de querer separar la política de la realidad económica y social concreta de cada uno de nosotros los hondureños, no es cierto. La política determina su realidad. Si usted no lucha hoy por elecciones transparentes, volverán a hacer un fraude y seguirá el aumento de la canasta básica, seguirá el aumento del combustible, seguirán entregando la energía a negocios para que pocos se hagan ricos. Cada vez que mandan la factura, usted cada día pagará más. Sigan ignorando este tema político y seguirán abriendo masacres como nunca en la historia. Continuará el narcotráfico. Y si de quebrar cosas se trata, caramba, Anduray, puede ser que algunos compañeros de Libre, en su profundo malestar por los atropellos de que somos víctimas, hayan quebrado algunos vidrios. Pero ustedes han quebrado el país, han quebrado instituciones sagradas como el Seguro Social. La usaron para hacer un fraude electoral. Han quebrado la ENE. Y la quiebran no porque la ENE no sea rentable, sino porque la estrategia neoliberal es quebrar las empresas públicas para entregarlas a negocios de los grandes poderosos. Para que usted ya no reciba un servicio, sino sea explotado para engrandecer las bolsas ya grandes de unos poquitos hondureños. Eso es lo que Libre va a cambiar. Y por eso hacen todo lo que pueden para evitar elecciones transparentes, porque saben que en elecciones transparentes toda esa verborrea de Anduray de que no tenemos liderazgo, eso es para distraer. Libre arrasa en unas elecciones si son transparentes. Diputado Márquez. Mire, yo creo que cuando se dicen números se puede llegar a sorprender.
yo invito a todo el pueblo hondureño a que simplemente teclee en Google participación de los hondureños porcentualmente por departamento en las últimas elecciones o en las elecciones de 2017. Solo eso teclee y busque cualquier fuente seria de información que le va a decir que en el departamento del Empira el 66.9% de la población participó en las últimas elecciones, que en Honduras el 59 y fracción por ciento, ahí Wikipedia se llama ahí, de la población participó en el departamento del Empira en las últimas elecciones. Puede irse también al Instituto Nacional de Estadística para que le diga cuánto es la población total del departamento del Empira. Y luego irse a los resultados en la página del Tribunal Supremo Electoral, en donde dice cuántos votos sacó cada candidato en el departamento del Empira y cuántas personas en total votaron en el departamento del Empira. Digo esto porque fue el ejemplo que el abogado Reina presentó con datos ficticios, con datos no reales. Al hacer esos numeritos tan sencillos como sacar... Sí, desafortunadamente en este momento puedes sí. pedir que tecleen también. Narcoestado. No. Estamos con ya voy a datos hablar que sobre dio esa falso. técnica. Está mintiendo, Carlos Eduardo. En ese punto en particular, o desconoce o quiso impresionar. Pero ahí en internet, pues sencillo, internet. No le crea a ninguno de los cuatro que estamos aquí. Ahorita. Solamente váyase ahorita a internet y haga esa relación de números y se va a dar cuenta que no es cierto. Métanse al Facebook Ahora, de Tamoro Patson. Esa es una técnica. Mire lo que ha sucedido aquí, pueblo hondureño. Están los resultados. Mire, pueblo hondureño, lo que ha sucedido aquí. Vinimos aquí a hablar de un tema, de por qué Libertad y Refundación se ha declarado en este momento en insurrección legislativa y no van a las sesiones. Dicen que ellos no van a participar en comisiones y me imagino que tampoco van a cobrar el sueldo este mes. Seguro. No, esa parte no. Pero de eso vinimos a hablar. Y aquí planteamos de que hay un artículo transitorio que establece el procedimiento que en este momento de manera correcta se está realizando en el Congreso Nacional. Recientemente aprobado por ellos. Exactamente. Recientemente aprobado por al menos 112 diputados en el Congreso Nacional, incluyendo en su totalidad la bancada de Libertad y Refundación. Pero no, han hablado de un montón de cosas más que podríamos debatirlas, por supuesto. Podríamos debatirlas. Y podríamos caer en el juego de ellos, de comenzar a hablar de esos temas. Pero usted no escuchó que yo le dije, diputado. Sí, y yo le agradezco porque del 100% del tiempo que utilizaron, hubo por ahí de un 3% del tiempo que lo utilizó para responder. Muchísimas gracias, abogado. Por un 3% del tiempo para poder hablar de este tema. Pero yo les invito a que hablemos de este tema. Miren, en este tema el punto es que no necesitamos meter al pueblo en una discusión cuando el pueblo lo que quiere es que discutamos los verdaderos temas de interés. Se habló, por ejemplo, del tema de la energía eléctrica, sí es cierto, en el 2007, y también ahí está en internet. Culpa de Mel. En el 2007, no, yo lo digo que en el 2007, usted lo aceptó y usted lo dijo. Yo le respeto su opinión, respetada. Gracias. En el 2007 se aprobó esa ley de incentivos, que nos tiene ahora con los precios más altos en energía renovable a nivel de Centroamérica. Había superávit en el mes, en ese momento. Bueno, de 600 millones de lempiras. Ese tipo de análisis lo podemos hacer, pero como lo mencioné, yo quiero hacerles aclaración. Esa aclaración yo se la quiero hacer al pueblo hondureño. Se habló de algunos otros temas y, por ejemplo, se habló y se ha venido hablando en el último año y medio y esto no es congruente una cosa con la otra. Si me permite ahí, diputado. Solo permítame terminar la idea. Se habla de que no están de acuerdo con el Tribunal Supremo Electoral. Yo particularmente creo que tenemos que acelerar el paso, pero un buen paso. Acelerar el paso para hacer el cambio de Tribunal Supremo Electoral a Consejo Nacional Electoral, porque el pueblo hondureño así lo espera, y la bancada del Partido Nacional tenemos ese compromiso. Pero así como decía mi abuelo, despacio que llevo prisa.
No vaya a ser que por intentar acelerar el paso, lo único que hagamos es exponer al escarnio público a personas de los diferentes partidos políticos, porque desafortunadamente hay un sector político en el país que cuando se pone un nombre, lo que hacen es buscarle miles de defectos a las personas. Y le está sucediendo ya a personas que Libertad y Refundación ha propuesto. Nosotros estamos listos como Partido Nacional y en el momento oportuno vamos a presentar nuestra propuesta. Y lo vamos a hacer con entereza, lo vamos a hacer con la responsabilidad que corresponde al partido político más grande del país, con la bancada más numeritaria en el Congreso Nacional y con el mayor respaldo del pueblo hondureño a nivel de todo el país. Así lo vamos a hacer de esa manera. Ahora, que algunos piensan y son del criterio que hay que correr y otros son del criterio que hay que ir bien lento, yo creo que más allá de ir lento o ir corriendo, es que seamos responsables en la decisión que vamos a tomar. Exactamente. Eso es todo. Cumplamos la ley. Ayer, en el momento en que 112 hay diputados, que nombrar los nuevos. Y en el momento en que 112 diputados en el Congreso Nacional no se alcanza, entonces aprobamos se para un siempre proyecto. ellos. Abogado, yo no lo interrumpí, hombre. Sí, 112 diputados, incluyendo los 30 de Libertad y Refundación, aprobamos en el Congreso Nacional el artículo 3 transitorio que permite que esto que está sucediendo hoy se dé en el momento que lo ratificamos y en el momento en que fue publicado en la Gaceta es ley. Ahora, perdone, que podemos estar por mucho tiempo. Aclare a la gente. O sea, los diputados del Libre estuvieron de acuerdo. O sea, estuvieron de acuerdo. Esto permite que David Matamoros, Eric Rodríguez y Saúl Escobar sigan en el tribunal. Sí, pero tenemos que hacer algo claro. Eso es legal. Que sea conveniente para el país, yo particularmente creo que no. Yo creo que no podemos seguir los próximos 3, 4, 5, 6 meses con esto. No. Y yo sé que mis compañeros diputados de la bancada también están de acuerdo. Yo sé que el mismo doctor Mauricio Oliva, y lo ha dicho en los diferentes medios de comunicación, yo sé que las autoridades de mi partido, como es el Comité Central del Gran Partido Nacional, representado por el licenciado Reinaldo Sánchez, tampoco están pensando en que pasemos un montononón de tiempo. No podemos pasar los próximos 6 meses de esta manera. Tenemos que accionar. Y aquí es donde más bien pedimos, no atrasemos el proceso. Particularmente, y puede ser que esté equivocado, tengo que aceptarlo, puede ser que esté equivocado en este punto, pero yo sí siento que Libertad y Refundación quería atrasar el proceso cuando no se presentaron a las comisiones de dictamen del Consejo Nacional Electoral, de la ley del Consejo Nacional Electoral y de la ley del Tribunal de Justicia Electoral. Yo así lo siento. ¿Por qué? Porque en aquel momento, cuando se les llamó a 1, a 2, a 3 sesiones, no se presentaron. Al punto que responsablemente, tratando de conciliar, el presidente de la comisión de la ley del Consejo Nacional Electoral, Antonio Rivera Callejas, dijo: miren señores, no vinieron los de Libre otra vez, mejor suspendamos la sesión otra vez, la reunión de la comisión de dictamen, y hagámoslo hasta que ellos vengan. Luego salieron ante los medios de comunicación diciendo que el doctor no quería que no quería otro, cuando la misma ley en el Congreso Nacional le da facultades al presidente del Congreso para nombrar las comisiones. Pero aún así se tuvo la deferencia con ellos y el doctor Mauricio Oliva les accedió y les dijo: vaya pues, propónganme. Y propusieron, y aún así un sector de la bancada se manejaba ahí en los pasillos del Congreso Nacional, tampoco estaban de acuerdo con las personas que de su mismo partido habían propuesto para estar en las comisiones. Entonces yo ahí sentí que intentaban atrasar, y yo lo dije en aquel momento: miren, ojalá no vaya a suceder, pero estemos atentos. Yo se lo dije hace 3, 4 meses, porque hoy no se están presentando a las comisiones de dictamen. No vaya a suceder que en mayo vayan a utilizar un retraso como excusa para decir que es que no se les quiere hacer las cosas bien. No, aquí nosotros hemos visto el compromiso público que ha hecho el doctor Mauricio Oliva y el compromiso público que hacemos los diputados del Congreso. No podemos estar por un tiempo largo con esta disposición transitoria, pero tampoco podemos intentar meter a un sector del pueblo hondureño en un pleito que no existe solo por intereses políticos. Hagamos la tarea que nos corresponde.
Cada partido político analice sus propuestas, haga sus propuestas, lleguemos a consensos, votemos, nombremos el nuevo Consejo Nacional Electoral, el Tribunal de Justicia Electoral, pero hagámoslo con bases sólidas, basados en la aprobación de la ley del Consejo Nacional Electoral, en la aprobación de la ley del Tribunal de Justicia Electoral. Bien, rápidamente, esto ha dicho Mauricio Oliva esta mañana en HRN. El doctor Oliva se ha manifestado acerca de este tema de lo que es el Consejo Nacional Electoral y el Tribunal de Justicia Electoral. Y que en primer lugar no nos dejemos atrapar por las formas, sino que miremos las cosas de manera objetiva. En primer lugar, lo que nos proponemos y nos hemos propuesto al hacer el marco jurídico para hacer estas dos reformas, las reformas electorales necesarias, la creación del Consejo Nacional Electoral y la creación del Tribunal de Justicia Electoral y las normativas que las regirán a los mismos, fue hacer una ley lo más incluyente, transparente posible, moderna, que nos permitiese, o nos permita llegar a procesos electorales que dejen alto grado de satisfacción en el pueblo hondureño. Dentro de eso, no solo está el hecho de tener una buena ley, con las características que antes señalé, sino que esa ley incluye, por lo menos en este proyecto, los mecanismos de selección de quienes van a integrar esos organismos de justicia electoral y de efecto administrativo, que es el Consejo Nacional Electoral. Siempre ha sido aspiración, me voy entiendo, de todas las fuerzas políticas, presentar un mecanismo de elección que permita establecer, de acuerdo a la ley, la idoneidad de las personas para el cargo, y establecido ese mecanismo como está en otros procesos, en la Constitución de la República y en otras leyes, cuando me refiero a eso, me refiero a cómo se eligió la Corte, cómo se elige el Fiscal General del Estado, cómo se eligen los institutos de acceso a la información pública. No puede ser la excepción elegir un organismo tan sensible como este. Lo que nosotros hemos propuesto es que la elección se haga de forma tal que el pueblo hondureño pueda conocer el penso curricular de cada una de las personas que estén ahí, su desempeño profesional, su conocimiento del tema, y que eso sea pues a la luz pública. Ahora, si lo que queremos recurrir es a las vías prácticas de poner las personas de dedo, de señalar a los que están más cercanos a las dirigencias políticas, yo por lo menos no lo veo correcto. La otra cosa es que yo no quiero y nunca he sido una persona que recurro al expediente de descalificar personas, y es precisamente lo que puede pasar ahorita. Si no hacemos bien las cosas, vamos a estar sometiendo a las personas a un escrutinio que es cruel, prácticamente a una disputa pública, ¿verdad? Simple y sencillamente por tirar un cargo y por tener la paciencia y la objetividad de hacerlo de manera adecuada. Entonces, yo no estoy en este momento descalificando a ningún aspirante de ningún partido político. Yo no, pero a mí oficialmente ninguna delegación de ningún partido político representado en el Congreso se hizo sentar a mi oficina a hacerme alguna propuesta en el mecanismo de elección. Me llama la atención que primero van a los medios nacionales e internacionales, empiezan una campaña, no van al Congreso, sino que se van directamente por la vía de la confrontación. Me pregunto, ¿es una actitud constructiva? ¿Realmente quieren construir? ¿Es más la animadversión hacia personas que integran al Tribunal Supremo Electoral, o es más el cariño a las personas que quieren poner? O simple y sencillamente ninguna de las dos cosas, sino generar un espacio de crisis. Porque
Lo que también se entendió con el legislador pidió con anticipación es que... Bien, es parte de lo que decía esta mañana en Diario Matutino de HRN el doctor Mauricio Oliva Herrera, presidente del Congreso Nacional. Fernando Anduray me ha enviado un video. Vamos a complacer a Fernando. Esta es una reunión que hubo en el Colegio Médico de Honduras. ¿Lo tenés? Bueno, pongámoslo pues. Bueno, vengo a hablarles primero como médico y como ciudadano y a darle algunas ideas de cómo actúa el Congreso Nacional. Mire, este proyecto de decreto se aprueba con la mitad más uno, la mitad del quórum más uno. O sea, solo necesitan 33 diputados alineados al sistema para que sea ley. O sea, que es bien fácil aprobarlo. Por lo tanto, la exigencia de esta asamblea, nosotros debemos de ser rígidos en ese sentido. Desconocemos cualquier, al menos su servidor, y 30 compañeros y 29 compañeros de la bancada de Libertad y Refundación, y esto no es político, me consta, desconocemos cualquier dirigente, ya sea magisterial, ya sea del colegio o de las centrales obreras, que se siente con el usurpador o que se siente con el presidente del Congreso Nacional. Desde ahí está desautorizado a negociar en el pueblo hondureño. Número 2, compromiso número 2, cuente con 30 compañeros de la bancada de Libre. Ya hemos parado sesiones del Congreso, que ahí salen los medios de comunicación, dicen que nosotros armamos zafarrancho. Muchas veces esos zafarranchos que ustedes miran y que nos desprestigian es para parar leyes como nocivas como eso. Y si hay que hacer los zafarranchos que tengamos que hacer para parar esta ley, cuente con nosotros, compañeros. Número 3, tenemos que dar plazos fatales para que este gobierno y el Congreso Nacional, el presidente Oliva, quite, no es que lo congele, no es que nos dé atol con el dedo, quite ese proyecto de decreto que está ahí y demos plazos fatales hasta la próxima semana. Y una propuesta que les hago: si no, parémonos salud y educación, y es la única forma que ellos van a hacer caso. No les crean a ellos. Ellos están ganando tiempo para dividir, para comprar voluntades, para pagar muchas veces gremios, dirigentes. Eso es lo que están ganando. Si no hacemos acciones contundentes y ponemos plazos fatales, compañeros, vamos a la... Bien, le voy a pedir brevedad a cada uno de los participantes porque estamos al cierre. Explique el video, por favor. Y ahí se puede ver el maestro de ceremonias en esa reunión era Grimaldi, el suplente de Jorge Cálix. Entonces, y aquí viene Gilberto Ríos a decir que ellos no tienen nada que ver en esas cosas, ¿va? Y están las evidencias ahí de que ellos están manipulando y tratando de hacer daño en esto. Raúl, yo quiero decir algo del comunicado que saca Libre, porque ahí mencionan 3 veces la palabra prorrogar. Dicen que el Congreso está queriendo prorrogar a los 3 miembros y no hay nada de eso. Para prorrogar un mandato usted tiene que emitir un decreto o tiene que emitir una decisión formal en el Congreso Nacional. Se quedan de hecho. Lo que está sucediendo es lo que establece la ley. Cuando un funcionario público llega al final de su periodo y no ha llegado el sustituto, tiene que mantenerse en el cargo hasta que llegue el sustituto, porque abandonar el cargo también implica responsabilidad civil, penal y administrativa. Si ellos se van de ahí sin que lleguen sus sustitutos, tienen que responder penal, civil y administrativamente por las cosas que puedan tener. Ahora, el asunto es, los tienen bajo amenaza. Si se decide hoy elegir los 3 miembros del Consejo Nacional Electoral y el Partido Liberal empieza a denunciar que es una trama de los cachurecos que les quieren imponer a alguien, entonces el problema es que los cachurecos quieren elegir a la carrera y Libre quiere que se elija la carrera y el Partido Nacional dice: señores, aprobemos la ley. ¿Cuál es la urgencia de que hoy se elijan los 3 miembros del Consejo Nacional Electoral? ¿Qué van a hacer hoy ahí? ¿Van a ir a trabajar con la vieja ley? ¿Hacer qué? ¿Cuál es la urgencia? Nada. No hay ninguna urgencia, lo único que hay es un deseo de desestabilizar al país.
generar un poco más de confrontación, abrir otro flanco al gobierno para mantener ocupado a Juan Orlando que no gobierne. Porque si sigue gobernando, al final del gobierno van a haber resultados tangibles que el pueblo va a apreciar y va a volver a votar por el Partido Nacional. Mire cómo se lo digo. Aunque ustedes crean que el país está muriendo, los que se están muriendo por llegar al poder son ustedes. Los que se están muriendo por hacer un relajo son ustedes. La inmensa mayoría del pueblo está tratando de trabajar en paz y en tranquilidad. Están colaborando con todos los programas que se están haciendo del gobierno. Conclusiones, entonces, Fernando. El comunicado del Libre lo único que hace es buscar la desestabilización política. Todas las acciones que tengan tienen ese propósito, generar confrontación, insurrección total, dice Mel, insurrección legislativa. El pagador del Congreso no les va a pagar los sueldos este mes a los diputados del Congreso porque como están en insurrección no van a trabajar. Esas cosas no las dice Grillo. ¿Estás de acuerdo que no les paguen? ¿Ah? No les paguen, pues también se van a insurrección legislativa más grave todavía. Bueno, yo siento que es necesario que abandonen ese doble papel que están jugando. Mandan dirigentes magisteriales y dirigentes del Colegio Médico a sentarse a trabajar con los ministros, a preparar cuestiones y después no aprueban ni ponen en práctica los compromisos que adquieren sus dirigentes. Ahora, con el tema de que las bases rechazan esas cosas. Todo es parte de la anarquía, la confrontación y todo eso, pero vamos a tener que lidiar con ellos así. Ese es su estilo de lucha, así aprendieron a trabajar y lo van a seguir haciendo. Nosotros vamos a seguir construyendo patria, construyendo el país y fortaleciendo el sistema electoral. Yo, como ya dijo el presidente Mauricio Oliva en el Congreso, creo que en junio, a finales de junio, probablemente ya estarán electos los nuevos miembros del Consejo Nacional Electoral, que tienen otro problema. Hay una sociedad civil exigiendo hacer un escrutinio público de quiénes son los candidatos. Y Libre quiere que se nombre de dedo hoy a la candidata que ellos tienen. ¿Verdad? Hay que someter al escrutinio público a ver si es cierto que el pueblo va a estar tranquilo con esos candidatos que tienen, como los que va a tener el Partido Nacional y el Partido Liberal, que son los que ya están definidos que van a tener representantes magistrados en el Consejo Nacional Electoral. Gracias, don Fernando Anduray. Don Gilberto Ríos, para despedirnos. Sí, bueno, primero muy agradecido, Raúl, por la invitación y por el panel que nos tocó. Quiero decirles al pueblo hondureño que tiene una gran preocupación de que Matamoros Watson continúe ahí, que estamos haciendo todos los esfuerzos como partido para que ese dominio que han tenido sobre el tribunal y otras instituciones que controlan el proceso electoral pues pueda romperse. También hay un aval de la Comunidad Económica, bueno, de la Unión Europea, de los propios Estados Unidos, porque se transparenten las elecciones, por eso se intervino el Registro Nacional de las Personas. Hay que luchar por esas transformaciones. La verdad que no solo es la preocupación política que significa eso, el pueblo sabe que si se mantiene el fraude, pues es imposible confiar en las elecciones. Sin embargo, han habido verdaderos alzamientos electorales estas últimas dos elecciones y han sido contundentes en cuanto al rechazo de la continuidad del Partido Nacional y de los partidos que representan pues la oligarquía hondureña y a esos intereses transnacionales. Pero además quiero solidarizarme, decir que estamos en apoyo, eso sí, de la huelga de los maestros, de la huelga del gremio médico, porque efectivamente están atentando contra sus puestos de trabajo, porque necesitan cumplir con el Fondo Monetario Internacional por cómo le han robado al Estado de Honduras y cómo han quebrado sus empresas. Otro grave problema que estamos enfrentando, que no puedo dejar de mencionarlo, son los 60.000 millones de lempiras que adeuda la Empresa Nacional de Energía Eléctrica. Si hicimos un verdadero escándalo a nivel nacional porque se habían robado 7.200 millones para financiar la campaña electoral de Juan Orlando Hernández, esta vez es casi 8 veces mayor el desfalco y el robo que le han hecho a la Empresa Nacional de Energía Eléctrica, quebrándola y comprometiendo las finanzas del pueblo hondureño con esta gran cantidad de empresas, algunas de maletín, unos contratos bastante extraños, ¿verdad? Así como lo hicieron ahora con el Hospital del Sur, que acaba de surgir también la denuncia de otro robo masivo de más de 400 millones de lempiras, y así solo en centenares y en miles de millones de lempiras han ido quebrando el Estado de Honduras, que nos compromete a nosotros. Y también decirle a los estudiantes universitarios mi aplauso, mi abrazo. Ellos saben muy bien que se dirigen a sí mismos, que no he tenido nada que ver con su actividad,
pero que sin duda los admiramos y los apoyamos. Y los apoyamos, claro que los apoyamos y les decimos que en la medida que estén en la calle están salvando su futuro, ¿verdad? No el nuestro, no les estamos pidiendo el voto, no estamos en campaña electoral, estamos organizando al país para salir de esta oprobiosa dictadura que nos ha sumido en la peor circunstancia que Honduras ha vivido en todos los tiempos de su vida democrática e incluso hasta en dictadura se vivía mejor de lo que estamos viviendo con el Partido Nacional. Gracias, don Gilberto. Don Carlos Eduardo. En el 2013 se firmaron los acuerdos mínimos allá con las Naciones Unidas. No cumplió el Partido Nacional. Incluso corrieron a nombrar un Tribunal Supremo Electoral público para evitar que el Libre estuviera presente. Y así han firmado muchas cosas que tampoco cumplen. Yo quiero dirigirme a don Mauricio Oliva, a quien no tengo el gusto de conocer. Este es el momento donde uno puede actuar correctamente o puede ser utilizado para hundir. El Partido Nacional tiene serios problemas porque su militancia, el pueblo hondureño está muy disgustado con su ejercicio del poder. Nadie aquí, los liberales no pierden mucho con eso, porque los liberales están tan complejos con sus propios problemas que su principal problema es subsistir. Libre está acostumbrado a la lucha. Hemos ido a 2 elecciones sin magistrados en el Tribunal Supremo de Elección y la hemos ganado. Y vamos a continuar luchando para ganar a pesar de los fraudes que fueron necesarios. Denme un minuto, abogado. Y tercera cosa, el único que pierde aquí es Mauricio Oliva, porque él, con su gesto en enero de permitir y ayudar a que hubiera acuerdos y reformas, avanzó. Si hoy se violenta la Constitución y no comienza la elección de las nuevas autoridades de estas nuevas instituciones, a él es al que le van a pasar la factura la militancia de su partido y el pueblo hondureño. Pero yo le invito a que comencemos la elección. Aquí me envía Fernando Anduray. Pone el artículo 3 transitorio, por favor. Aquí lo tengo yo en grande. Mira, los actuales magistrados del Tribunal Supremo Electoral permanecerán en funciones hasta que se haga la nueva elección para el nuevo Consejo Nacional. Sí, esa es la amenaza. Te tengo que aclarar entonces. Es una amenaza. Se queda Matamoros Batson para la próxima elección. Porque lo aprobaron. Esto es lo que aprobaron ustedes. O sea que se queda Matamoros. Ahí lo está ratificando. Hace 30 vamos a tener a Matamoros Batson para la próxima elección. Hasta que el pueblo hondureño vamos a la calle. Matamoros Batson continúa en el Tribunal Supremo Electoral. Ese artículo lo aprobó Libre. Lo aprobó el Congreso Nacional con todas sus bancadas. Todas sus bancadas. Déjame opinar. Los 30 diputados de Libre lo hicieron. Ya te despediste del programa. No es que estábamos comentando lo que puso Raúl ahí. Estos artículos son normales cuando se crean nuevas instituciones, porque al desaparecer el Tribunal Supremo Electoral y se crean 2 nuevas instituciones que aún no se les ha dotado ni de marco jurídico, ni se han nombrado sus representantes, debe de quedar algo así, porque si no quedaríamos sin ninguna autoridad en el marco de lo electoral. El tema es que esto se hizo en enero y se hace también porque el plazo de nombramiento de los actuales magistrados del Tribunal Supremo Electoral vencía el 14 de mayo. ¿Por qué no han hecho la ley en estos meses? Van a decir que es culpa de Libre, ya lo dijo 2 veces el diputado, que es que los de Libre no llegaban a sesión. ¿Y responsabilidad de quién es la conducción del Congreso Nacional? Del señor Mauricio Oliva, presidente del Congreso. Tiene que mandar a Yo creo que aquí están queriendo pasarse de vivo y que la intención es la misma que la del 2013, que la del 2014. Con los mismos personajes. Evitar que participe un partido distinto a la oligarquía en los órganos electorales, porque saben que con los ojos del Libre dentro del Tribunal Supremo Electoral no podrán hacer fraudes como han estado haciendo hasta el momento. Gracias por la invitación, Raúl. Gracias, Carlos Eduardo. Cerramos con el diputado Nelson Márquez. Mire, ahí está clarito ese artículo transitorio. Yo creo que si la estrategia es buscar hacer relajo para hacerse notar, cualquier razón, no les ha dado resultados. Ya lo hicieron antes y mire lo que sucedió en otro momento con dirigentes que intentaron, así como está sucediendo hoy con algunos dirigentes, porque el pueblo no tiene culpa, los gremios no tienen culpa, pero hay algunos dirigentes que están preparando una plataforma incluso para lanzarse como candidatos a diferentes puestos de elección popular.
y no ha dado resultado. Mira lo que sucedió la vez pasada. Algunos dirigentes que quisieron aprovechar la confianza que un pueblo les puso y después se lanzaron. Ni uno salió electo en ninguno de los cargos que tuvo. Entonces eso no les da resultado, pero sigan intentándolo pues. Está bien. Lo que sí es cierto es que el pueblo hondureño hoy mismo, con las declaraciones que el doctor Mauricio Oliva ha dado, con el compromiso que tiene Reinaldo Sánchez como presidente del Partido Nacional, con el compromiso que tenemos nosotros como bancada del Partido Nacional, de cumplir con una palabra, de que se deben elegir nuevas autoridades para el Consejo Nacional Electoral y el Tribunal de Justicia Electoral, pero aclarando algo, no es la oposición la que le va a decir al Partido Nacional a quién va a proponer. Somos nosotros como Partido Nacional los que vamos a definir a quién vamos a proponer y le vamos a respetar el derecho a cada partido político. No, pero estamos de acuerdo, diputado. No, ustedes pongan al que quieran. Libre pondrá al que quiera. Que conste, el abogado acaba de avalar que ellos van a aceptar a quien el Partido Nacional proponga. Nosotros vamos a proponer el nuestro. No vayan a salir. Y vamos a apoyar el nuestro. No vayan a salir lo que dice Carlos después. Eduardo y otra cosa es la que dice Melo. Bueno, no vayan a salir después diciendo es que ese o aquel no el que está proponiendo el Partido Nacional. Cada partido político va a tener la posibilidad de proponer. Y al pueblo hondureño yo le digo, yo sí tengo la aspiración que dentro de un tiempo, cuando hayamos aprobado, un tiempo prudencial, no puede ser un tiempo largo, cuando hayamos aprobado la ley del Consejo Nacional Electoral, la ley del Tribunal de Justicia Electoral y hayamos nombrado a los magistrados, aquí nos volvamos a encontrar. No, tiene que ser este año. Hagamos un trato, abogado. Entre un par de meses. Si este año se eligen los nuevos magistrados de los dos órganos del Consejo Nacional Electoral y del Tribunal de Justicia Electoral, nos volvemos a encontrar aquí y aquí el abogado Reina y el abogado Ríos vienen y le dicen al pueblo hondureño, fíjense que en aquel momento nos equivocamos y hoy venimos a reconocer de que sí habían buenas intenciones y que sí se nombraron. Ah, bueno, ¿por qué? Porque sabe que sí lo vamos a hacer. Él dice que no puede aceptar el trato porque sabe que sí lo vamos a hacer. Y abogado, yo otra vez no lo interrumpí en su participación, estuve tranquilito. Hacer un trato. Estuve tranquilito, pero yo les digo hoy, aquí tenemos un compromiso con Honduras. No hagamos relajo, hombre. El pueblo hondureño ya no quiere eso. El pueblo hondureño quiere paz, quiere armonía. Si hay algo que no anda bien, protestémoslo. Pero si es algo que solo por una estrategia política sacrificarle al pobre pueblo hondureño, no es justo. Los temas de país, discutámoslos. Y si hay cosas que mejorar, hagámoslas, que eso es lo que el pueblo hondureño aspira de nosotros. No que vengamos a envolver con estrategias malintencionadas los procesos que ya están establecidos en nuestro país. Dios le bendiga a todo el pueblo hondureño. Una toma a los cuatro invitados. Una última cosa antes de... Una toma de los cumplamos cuatro, la ley. Los de Honduras de allá y los de Honduras de acá. Cumplamos la ley y que se nombren conforme a la fecha que acuerda la ley. Los de Venezuela y los de Honduras. Los de Venezuela allá y los de Honduras aquí. Los gringueros allá y los latinoamericanos acá. Mira, yo ni conozco Venezuela. Bien, nos vamos. Nos vamos. Así está la situación política del país. Todo esto derivado porque no se elige todavía el Consejo Nacional Electoral ni el Tribunal de Justicia Electoral. Así está el país. Buenos días.